Aceleró. Muy intenso en las novedades económicas y, por supuesto, la política en vilo respecto del domingo, ¿no? Sí, hoy respecto del tema político vamos a tocarlo en un ratito nada más a lo que generó incluso un bombardeo interno dentro del gobierno, el tuit del Gordo Dan respecto de Luis Juez, de dudosa consistencia humanitaria, para decirlo de algún modo, el tuit que uno de los capos de las llamadas Fuerzas del Cielo emitió hoy respecto a la votación en el Senado y particularmente al voto de Luis Juez. Que obligó al propio jefe de gabinete, Guillermo Francos, a salir a repudiarlo. A repudiar eso y un poco marcar distancia respecto del gobierno y esta postura de alguien que es alfil militante de Caputo, dicen algunos, Santiago, sin cargo en el gobierno, pero bueno, una de las voces más escuchadas en las redes, ¿no? Eso en un rato lo vamos a comentar. Y las elecciones del domingo en Buenos Aires lo que están haciendo es mover a los mercados. Hoy hubo que intervenir en el mercado del dólar fuerte. Hoy se invirtió un dinero importante para comprar dólares, Laura. Para vender, perdón, para vender al mercado para que el dólar no siga trepando. 180 y pico millones de dólares vendió el Tesoro en el mercado de cambios. Ayer había hecho otros 50 y pico, antes de ayer había comprado. Bueno, Pablo Quirno del Ministerio de Economía aclaró que es un oferente más, como tantos otros, que es una libre flotación, pero claro, hay un actor que interviene y que aporta fluidez. Dice, una lectura política en un contexto tan irascible, de tanto temor en función de las elecciones, no vamos a dejar que se desajuste el programa económico porque haya algunos que quieren que el dólar naufrague y que eso impacte en la inflación. La pizarra terminó así, 1.380 en el Banco Nación. En el resto de los bancos, el dólar oficial, que es libre para los minoristas, para los particulares, 1.390, el Bloom 1.370, el MEP 1.383, hay que mirar según el banco, el riesgo país en 901 puntos. Superó los 900, sí. Claro, quebró la barrera de los 900 y el Merval en dólares una baja del 0,3. Sí, después vamos a preguntar con economistas con los que vamos a hablar respecto de ¿cómo hay que considerar el mercado del dólar en Argentina? ¿Un mercado de libre flotación o un mercado intervenido? Ni una cosa ni la otra. Hoy no es libre flotación, tampoco lo era antes del anuncio del Tesoro, ¿no? Porque hay una libre flotación entre bandas, hay total acceso a los mercados de los sobre particulares, el dólar futuro también, pero no las empresas, ¿no? Mira, este es el dólar histórico a precios de hoy. Porque hay mucho run, también hay que poner las cosas en perspectiva. Esto de que el dólar sube 30 pesos, 50 pesos, se arrastra y se acerca a la barrera de los 1.400 pesos. Miren, el dólar de Milei apenas asumido, cuando pasó de los 300 a los 800 pesos, equivaldría a un dólar de 2.245 pesos hoy. Estamos acá. Si uno lo ve, en el promedio hubo muchos picos. El dólar de Macri después de las PASO, 2.000 pesos de hoy, 2.070. Hubo muchos picos y el dólar, si bien es cierto que se ha apreciado, es casi 20% en lo que va el 2025, si uno lo mira en la perspectiva, todavía está bajo, ¿no? Entonces, pensar en que un movimiento de 10, 20, 30, 50 pesos equivale a una alteración absoluta y hay que tomarlo con pinzas, porque no es una alteración absoluta, ¿no? Siempre en los tiempos preelectorales y en campaña hay ruido, pero poniéndolo en un contexto no es un ruido desorbitante, ¿no? Fernando Marengo en línea. ¿Qué tal, Fernando? Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por llamar. Saludos. Bueno, ¿en qué contexto ponemos el dólar inestable, llamémosle así, la intervención del gobierno para vender y que no se vaya demasiado? ¿Cómo lo ves? A ver, creo que desde el mes de abril que se empezó con esta política cambiaria de la banda ancha, empezamos a comentar que no era una buena idea para Argentina, básicamente por todo lo que está pasando en las últimas semanas. Digamos, somos todos flotadores cuando el tipo de cambio no se mueve. Ahora, cuando el tipo de cambio se empieza a depreciar, todos nos preocupamos, y el problema que tenemos los argentinos, que somos una economía bimonetaria, que pensamos en términos de dólares, todas las grandes transacciones económicas,
Cuando el tipo de cambio se deprecia, aunque no sepamos bien por qué, nos preocupamos. Y cuando el tipo de cambio sube, ¿qué hacemos? Nos apresuramos todo por comprar dólares porque no sabemos hasta dónde va a llegar el tipo de cambio. Entonces creo que el gobierno, Banco Central o el que fuere, que salga a intervenir en el mercado de cambio para dar una señal que no se van a seguir depreciando, creo que es una decisión correcta. Vos sabés que el otro día lo escuchaba a Miguel Ángel Broda y me llamó la atención de varias cosas que dijo que me preocuparon. El tema de la compra de dólares y de los dólares bajo el colchón. Él decía que el gobierno había generado una política para que la gente sacara los dólares del colchón y los usara para comprar cosas y se moviera la economía, y que dice que lo que se ha logrado por ahora es lo contrario, que hubo como... Yo no recuerdo la cifra, pero algo así como 12.000 millones de dólares más nuevos que fueron a parar al colchón, y que ese era un dato preocupante. A ver, de nuevo, creo que en Argentina cada vez que sobran pesos o que la gente tiene capacidad de ahorro, ¿qué es lo que se hace? Se compra dólares. Y creo que lo que venimos viendo en los últimos 4 meses, del mes de abril hasta ahora, la compra de dólares por parte del sector privado superó los 12.000 millones de dólares. Y que es una práctica habitual de los argentinos después de 70 años de estafa al tenedor de pesos. Digamos, a ver, tengamos claro, una devaluación es una estafa al tenedor de pesos, la inflación es una estafa, y obviamente corralito, corralón, reestructuración de deuda, default, especificación asimétrica, plan Bore, todo son estafas al ahorrista. Entonces el argentino, ¿qué hace? Cuando tiene un ahorro, tiene la posibilidad, tiene la práctica de dolarizar y ponerlo lo más lejos posible de la posibilidad de ser confiscado. Creo que estamos viendo lo que fue la historia argentina luego de la estafa reiterada al ahorrista. Y de nuevo, creo que consecuencia de esas estafas, los argentinos pensamos en términos de dólares, entonces pensar que el tipo de cambio puede fluctuar libremente y que no tenga impacto en la economía, creo que por lo menos no estamos preparados por el momento, ¿no? Ahora, Fer, desde la salida del cepo, ¿no? Esos dólares que los argentinos compraron y volvieron a atesorar, ¿se los vendió el Banco Central o los vendió algún particular que también fue al mercado de cambios? Es una muy buena pregunta, Laura. Digamos, el Banco Central no vendió dólares, digamos, ese es un muy buen comentario, digamos. Todos los dólares que compró ese sector privado que fueron a parar al colchón salieron de otro sector privado que vendió esos dólares. No fueron dólares que se los sacaron al Banco Central. Entonces, de nuevo, uno podría decir, bueno, hay gente comprando dólares, pero también hay gente vendiendo dólares, por eso las reservas no cambiaron. Ahora, más allá de ese punto, que es un punto muy válido de rescatar, a mí, digamos, lo que me genera de alguna forma preocupación de la política cambiaria es esta idea de flotar el peso libremente, que nadie intervenga y que nos tenemos que acostumbrar a flotar. Creo que los argentinos no sabemos flotar y cuando se mueve el tipo de cambio tendemos a hundirnos, ¿no? ¿Y tiene el Tesoro poder de fuego? Porque todos dicen que hasta las elecciones de octubre vamos a tener esta incertidumbre. Es decir, ¿el Tesoro puede ser oferente de dólares y bancar la parada hasta octubre? A ver, cuando se explicitó el programa económico de la banda ancha el 11 de abril, se estipulaba la posible intervención del Banco Central en el mercado de cambio, tanto para evitar apreciaciones abruptas como para evitar depreciaciones del tipo de cambio. En el programa inicial, el Banco Central podía tanto vender como comprar dólares dentro de la banda. Después se decidió que el Banco Central no interviniera. Después se anunció que el Tesoro tampoco iba a intervenir en el mercado de cambio para que fluctúe libremente el tipo de cambio, y creo que no tenía sentido dejar flotar así libremente el tipo de cambio. Ahora, aparentemente, el Tesoro estaría vendiendo dólares, pero también podría el Banco Central vender dólares. Yo creo que hoy, si uno ve los tipos de cambios implícitos en la deuda en pesos, el mercado como que espera que a post-elecciones se rompa la banda superior
y personalmente creo que el Banco Central la va a defender y tiene poder de fuego para defenderla, más allá de los dólares que tiene ahora el Tesoro. Pero, digamos, llegado el tipo de cambio a la banda superior, el Banco Central estaría habilitado a defender la banda superior y creo que tiene dólares, tiene liquidez en dólares, digamos, más allá de que sean o no sean dólares propios, para defender la banda superior. Yo creo que lo van a hacer. Hasta hace poco había una especie de consenso político y quizá económico de que la macroeconomía estaba más o menos bajo control del gobierno y que el problema era la micro. ¿Ahora podemos decir que la macro está bajo control del gobierno o estamos en problemas? A ver, yo creo que el programa macroeconómico no cambió. Yo creo que la gran diferencia del programa económico de este gobierno respecto a la historia argentina, el superávit fiscal, y el superávit fiscal es algo claramente innegociable por parte de esta administración y creo que es vital, hace la diferencia respecto a la historia argentina. La segunda ancla que había elegido el gobierno el 12 de diciembre del 23 era la ancla cambiaria, que esa de alguna forma la resignó y ahora está tratando de nuevo de dar una señal del ancla cambiaria. Pero yo diría que los fundamentos macroeconómicos no cambiaron. Lo que sí pasó en abril fue primero la banda ancha, lo segundo en julio se hizo una operación de cancelación de un bono del gobierno llamado LEFIS, que de un día para el otro el Banco Central emitió pesos por el equivalente al 30% de la base monetaria del día anterior, una gran inyección de liquidez, que con semejante inyección de liquidez cayeron las tasas de interés y los argentinos de nuevo, con peso en el bolsillo y una tasa de interés que no me atraiga, ¿qué hacemos? Compramos dólares y ahí empezó un problema que para mí es más coyuntural y de liquidez, que eran primero pesos excedentes, después el Banco Central tratando de secar la plaza para que el tipo de cambio no se deprecie, una puja con los bancos por el manejo de la liquidez y en el medio de esta puja entre el Banco Central y entidades financieras por el manejo de la liquidez, llegaron las elecciones en la provincia de Buenos Aires, lo cual genera algo de incertidumbre adicional. Ahora creo que, no diría que la macro está descontrolada, pero claramente creo que acá hace falta un par de cosas. Primero vamos a ver el resultado de las elecciones, acá somos todos del interior, pero el chiste dice que Dios atiende en Buenos Aires. Sí. Vamos a ver qué pasa con el resultado de la elección el domingo. Y después de eso, de nuevo, yo creo que los argentinos, dado que pensamos en términos de dólares, necesitamos una señal de tipo de cambio. Que el tipo de cambio está bajo control y no se va a ir a cualquier nivel. Porque si no sabemos que el tipo de cambio tiene un techo, preferimos comprar los dólares hoy si no sabemos qué va a pasar la semana que viene. Fernando, muchas gracias. Abrazo. Gracias, Fernando. Bien. No, por favor, gracias por llamar. Saludos para todos. Gracias. Para la próxima, cuando nos hagamos un poquito más de tiempo, si no íbamos a hablar todo de economía, esa emisión monetaria fue grande. Y la pregunta que un lego se hace es, ¿cómo no era que no íbamos a emitir? Entonces, o sea, técnicamente no fue emisión, son pesos que tenían que pasar de cabeza del Banco Central a los bancos y los bancos dijeron, todavía no. 10 billones de pesos quedaron ahí bollando, ya estaban emitidos, ¿no? Ok. Ya estaban emitidos, sí. Señora Eugenia Pérez. Hola, ¿cómo andamos?